A ver, pensemos en esto. En un delito hay varias personas implicadas. ¿Cómo decide la ley quién es quién? O sea, quién es el cerebro de todo y quién, digamos, es solo un peón en el juego. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en ese rompecabezas de la autoría en el derecho penal para descubrirlo. Pues para empezar a entenderlo, nada mejor que este escenario clásico de película. Tenemos tres roles, tres personas haciendo cosas distintas, pero con el mismo objetivo. La pregunta es clave. La ley los ve a todos por igual. La respuesta, como se pueden imaginar, no es un sí o un no, y es justo lo que vamos a desgranar. Vale, y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos el problema de base, luego la distinción fundamental que hace la ley y las diferentes teorías que se han peleado por definirla. Nos meteremos de lleno en la teoría que gana hoy en día, veremos cómo funciona en la práctica y al final entenderemos por qué todo esto busca una cosa, que la justicia sea lo más precisa posible. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por el meollo de la cuestión. Lo del atraco al banco no es solo una anécdota, es que es el ejemplo perfecto que nos muestra el desafío al que se enfrenta la justicia cuando hay varios implicados. Y es que claro, no vale con decir, bueno, estaban todos allí y ya está. Para que una pena sea justa, tiene que reflejar cuánto se ha implicado cada uno de verdad. No es lo mismo planearlo todo que simplemente conducir el coche para la huida. Para poder pintar esa línea, la ley necesita una herramienta de muchísima precisión. Y la primera gran herramienta que usan los códigos penales para poner orden en este caos es, básicamente, dividir a los implicados en dos grandes categorías. La palabra clave aquí, y hay que grabársela a fuego, es control. El autor es la figura principal porque tiene el dominio de lo que pasa, puede decidir si se hace o no se hace. El partícipe, en cambio, es secundario. Ayuda, sí, pero no lleva las riendas. Esta idea, esta distinción, es la base de todo el sistema. Pero ojo, llegar a definir qué significa exactamente tener ese control no ha sido nada fácil. De hecho, la historia del derecho penal es una batalla de ideas fascinante para encontrar el criterio perfecto que nos diga quién es autor y quién no. Las primeras ideas iban por lo subjetivo, o sea, se fijaban solo en lo que pasaba por la cabeza del delincuente. Si alguien sentía el delito como algo suyo, si tenía lo que los juristas llamaban animus autoris o voluntad de autor, pues ya se le consideraba el responsable principal. El problema, obviamente, es que meterse en la cabeza de alguien para saber qué pensaba de verdad es prácticamente imposible de demostrar. Así que, en el otro extremo, apareció una teoría muchísimo más rígida, más cuadriculada. Para esta teoría, el autor era solo el que hacía literalmente lo que decía la ley. Por ejemplo, si el código dice «el que matare», pues el autor es solo quien aprieta el gatillo. ¿Qué pasaba? Pues que era una visión demasiado estrecha, dejaba fuera al cerebro de la operación, al que lo ordena todo, pero nunca se mancha las manos. Estaba claro, hacía falta una solución que tuviera en cuenta las dos cosas, lo que se hace y lo que se quiere. Una teoría que uniera el mundo de los actos con el mundo de la voluntad. Y esa solución, esa idea brillante, la terminó de pulir el jurista alemán Klaus Roxiu. Y aquí la tenemos, la protagonista de esta historia, la teoría que hoy en día es la que manda, por así decirlo. La teoría del dominio del hecho. El nombre puede sonar un poco técnico, pero la idea que hay detrás es potentísima y muy intuitiva. Esta frase es buenísima y lo resume todo a la perfección. Ser autor no es solo echar una mano, es poder decidir sobre el sí y el cómo del delito. Es, en definitiva, ser el dueño de la situación, el que puede darle al botón de empezar, de parar o de cambiar el plan sobre la marcha. Y esto no es solo una metáfora bonita, ¿eh? La doctrina legal lo dice con todas las letras. El autor es quien dirige el curso causal del hecho. Dicho de otra manera, tiene el poder de decidir si el delito sigue adelante, si se para, si cambia. El partícipe colabora, pero no tiene ese poder de decisión final. Vale, pero ¿cómo se tiene ese dominio? Pues Roxin lo vio muy claro y lo descompuso en tres formas posibles. Se puede tener el dominio porque eres tú, con tus propias manos, quien ejecuta la acción. O porque usas a otra persona, manipulando su voluntad. O porque en un plan en grupo, la parte que tú haces es tan importante que si tú no la haces, el plan entero se viene abajo. Y esta idea de las tres formas de dominio nos lleva, lógicamente, a tres tipos distintos de autor, cada uno con su manera particular de tener el control sobre el delito. Primero, el más fácil de ver, el más intuitivo, el autor directo. Es la persona que hace, por sí misma, la acción que describe la ley. En nuestro atraco, sería quien abre la caja fuerte. Su control es físico, es total. Luego la cosa se pone más interesante con el autor mediato. A mí me gusta llamarlo el maestro de marionetas. Es esa figura que está en la sombra, que no actúa directamente, sino que utiliza a otra persona como si fuera una simple herramienta. Alguien que actúa sin saber lo que hace o sin ser libre. Pensemos en el jefe de una banda que engaña a un repartidor para que entregue un paquete que en realidad es una bomba.
Y por fin llegamos a la coautoría, que es la que nos resuelve el puzzle inicial del atraco al banco. Aquí lo que tenemos es a varias personas que se reparten tareas que son esenciales dentro de un plan común. Cada uno tiene lo que se llama dominio funcional de su parte. El conductor, el vigilante y el que abre la caja son todos coautores. ¿Por qué? Porque si uno de ellos falla, el plan entero se cae. Son piezas imprescindibles del mismo motor. Hemos visto un montón de teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto para qué sirve en el mundo real? Pues la respuesta es muy sencilla, para buscar una justicia que sea más justa, más equitativa. Porque al otro lado de los autorios están los partícipes. Tenemos al cómplice, que es quien ayuda, pero de una forma accesoria, sin tener el dominio. Y también al instigador, que es quien básicamente le mete la idea del delito en la cabeza al autor. Ojo, ambos son responsables, pero la ley reconoce que su papel no es el principal, no es el de quien tiene el control. Así que aquí lo vemos todo resumido. Esta es la consecuencia final. Los tres tipos de autor, como tienen el dominio del hecho, se llevan la responsabilidad principal y, por tanto, la pena completa que prevea la ley. Los partícipes, en cambio, como su papel es secundario, suelen tener una pena más baja, una pena reducida. En definitiva, y esto es lo más importante que hay que entender, la teoría del dominio del hecho no es un juego de palabras para juristas, es una herramienta fundamental para que los jueces puedan analizar caso por caso y asegurarse de que el castigo es proporcional a lo que cada persona hizo de verdad en el crimen. Es, ni más ni menos, buscar la justicia en su forma más precisa. Y todo este análisis nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Si la ley dice que la clave es el control, ¿qué pasa con la responsabilidad moral? ¿Se puede ser el culpable moral de un crimen, el que lo ha ideado todo, sin tener el control legal del hecho? Es una línea muy fina, muy compleja y que sigue dando mucho que hablar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.